es capaz de conmover a docentes del interior del país, reunidos, miles de docentes reunidos escuchándolo hablar de educación. Es capaz de crear un programa que gana el Martín Fierro al mejor programa infantil juvenil, un programa de edutainment, educación y entertainment. Los creadores, que el año pasado se llevó el Martín Fierro en esa categoría. Es capaz de crear y dirigir, competir una empresa de tecnología aplicada a la educación, una de las más grandes de América Latina, que provee, por ejemplo, la plataforma y el software y además los contenidos a las tabletas del Plan Ceibal en Uruguay. Estamos hoy con Pablo Aristizábal. Muchísimas gracias, Pablo, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Muchas gracias a vos, me encanta estar acá. Buenísimo. Pablo es además docente de la Universidad de Buenos Aires de hace más de 20 años, 25 años, y desde hace unos 15 años es el titular de cátedra de la Cátedra de Emprendedurismo, la Cátedra Emprendedor que él mismo creó y instaló en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas. Pablo, me interesan tocar una serie de temas que vos pensás de una manera muy diferente. Uno podría decir que sos un distinto dentro de la reflexión educativa. Inspirás a la gente a la hora de hacer su tarea frente al aula y al mismo tiempo sos un hombre que está en la industria de la tecnología educativa. ¿Cómo ve una persona como vos, con ese perfil tan bifronte o trifronte, porque son tantas las facetas, la escuela hoy, y cuál dirías que es el sentido de la escuela hoy? Te planteo esa pregunta bien abierta para empezar esta conversación. Bueno, en principio yo creo que la escuela es hoy la institución más importante que nos queda como nación para la cohesión social, para que nos encontremos todos en un mismo nivel, ya sea no solamente por temas de educación, de escala, si yo hice primaria, secundaria, sino por un tema casi te diría de lenguaje. No hay manera que nosotros nos podamos unir o estar cohesionados socialmente si tenemos lenguas distintas. Ajá. Y esto es uno de los planteos que estoy haciendo últimamente en las charlas que doy, o sea, las investigaciones que hice respecto a la escuela y la importancia de la escuela. Ahora, cuando pensamos en la escuela, ¿sí?, ¿cuál sería la misión? O sea, si tuviéramos que mirar profundamente, ¿de qué se trataría la escuela? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando que pase con la escuela? ¿Qué le tiene que suceder con un niño que sale después de la escuela? Con tantas horas que pasan ahí adentro. Bueno, ¿no? Uno de los problemas que yo encuentro como profesor es que les pregunto a todos los chicos durante estos 25 años qué saben hacer, y antes me decían cosas. Entonces, viste, alguien me decía, venía te decían cualquier cosa, yo sé tejer, sé crochet, sé lo que sea. Estás hablando de estudiantes universitarios que están en tu clase y le haces esta pregunta. Y le hago esta pregunta. Sí. Y entonces ellos me dicen, yo sé hacer esto, estos chicos decían, sé hacer tal o cual cosa. Bueno, pasado el tiempo, en estos 25 años, la respuesta en casi su totalidad es no sé hacer nada. Ajá. Esa sensación que pasamos por la escuela y yo no sé hacer nada, es terrible, ¿no? Imagínate una persona que se dice a sí misma que no sabe hacer nada. Entonces, cuando pienso en lo que está pasando en la sociedad del conocimiento, este paso de la sociedad industrial hacia la sociedad del conocimiento, ¿qué se necesitaba en la sociedad industrial y qué se necesitaba en la sociedad del conocimiento? Ahí te encontrás con que lo que necesitamos es niños autónomos, sí, en esencia autónomos, que crean en ellos. ¿Por qué autónomos? Porque si el mundo está en constante cambio, si partimos de la base que el mundo está en constante cambio, lo que tenemos que aprender es aprender. Sí. Y eso es, la escuela tiene que pasar de solo formar, o sea, de sentirse como un ente de formación a un ente de forjar espíritus. Se habla mucho de las habilidades soft, sí, ¿no? Y eso tiene que ver con forjar espíritus más que formar. No se puede enseñar a liderar, no se puede enseñar a negociar, se aprende negociando y liderando. Permitime, porque se disparan muchísimas preguntas a partir de esta primera intervención. Primero, el peso del hacer, ¿no? Vos constatás en tu experiencia como docente universitario que esos jóvenes a lo largo de distintas generaciones han perdido la capacidad de decir, bueno, después de haber ido tantos años a la escuela ya no puedo decir sé hacer algo. ¿Por qué es tan importante el hacer como un producto de esos años de escolaridad? ¿No alcanzaría con la capacidad de comprender intelectualmente o de reflexionar? Bueno, es que es
como condición necesaria pero no suficiente. Vos tenés las ideas que están en el orden de lo manifiesto, ¿sí? Que están en el orden del pensamiento, y esto tiene toda una conceptualización que es bienvenida, pero cuando vos aprendés haciendo, learning by doing, se prende más el aprender. Entonces, el juego es pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto, porque si no queda todo en el mundo de las ideas, en el mundo del abstracto. Y todo el tiempo le estamos pidiendo a los niños que innoven. Innovar viene de, la palabra innovar viene de introducir, novare, algo nuevo. ¿Yo cómo voy a introducir algo nuevo si yo lo único que vine a este mundo es a repetir? Claro. Todo el proceso es la repetición. Gran punto que para mí está en discusión acá es, discutimos, el problema ¿es lo curricular o cómo aprendemos? ¿Es qué aprendemos o cómo aprendemos? Vos fuiste a una escuela técnica. Sí. ¿Eso es rescatás especialmente esa educación que permitió transformar los conocimientos en un hacer concreto en la jornada escolar? Sí. ¿Todas total. las escuelas deberían ser escuelas técnicas o hay otra manera de concebir esto? A ver, vos podés crear, digamos, la creación, la producción, la transformación, el hacer. No solamente está en lo que pasa en la escuela técnica. Vos podías hacer un poema y estás haciendo una creación. Vos haces una obra de literatura y estás haciendo una creación. Lo que pasa es que la escuela técnica, la gente confunde que porque tenés taller de carpintería, tenés taller de hojalatería, tenés taller de diferentes tipos de talleres. Sí. Es que vos vas a ser carpintero o no. Vos lo que sos, lo que pasa es que la capacidad de transformar, es esa sensación de creer en vos, que vos tenías una tabla que nadie quería, que la transformaste en un banquito y que todos lo quieren. O sea, entonces vos decís, yo puedo crear, puedo transformar, puedo hacer. Ese proceso es tan importante, la importancia no está dada en soy carpintero, claro, o soy hojalatero. Sino en el oficio o en esa vocación puntual artesanal. En lo que McLuhan decía, el medio es el mensaje, en lo que contrabandea el mensaje del hacer. Claro. La pedagogía o la escuela no son un fin. La escuela no es un fin. Y la pedagogía no es un fin. O sea, se le da mucho valor a la pedagogía y la pedagogía no es el fin. El fin es qué aprenden y cómo aprenden. Que el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. Nosotros no evaluamos los procesos de adquisición. Centramos la escuela en el adquirido. Y lo adquirido tiene mucha presión de la memoria para que repitan lo que otros dicen. Entonces, si yo repito lo que otros dicen, lo que me estás contrabandeando es que yo no tengo nada para traer a este mundo. Pablo, se está discutiendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires una reforma que centra una reforma de la escuela secundaria del futuro, que plantea para el 5º año, en el segundo cuatrimestre, unas prácticas educativas obligatorias de los chicos, yendo con proyectos educativos a organizaciones sociales o a instituciones educativas artísticas o a empresas o al Estado, a hacer algo ahí interesante basado en un proyecto pedagógico educativo puntual. Es muy resistido por los estudiantes, hay mucho debate, más allá de la letra chica de ese proyecto que todavía no lo conocemos bien. Es interesante que un adolescente esté expuesto a ese hacer, por lo que vos planteás. Sí, obviamente. A ver. Sí. A ver, vamos a hacerlo muy básico. A ver. O sea, si vos, vamos a ir al programa de los creadores, ¿no? Que vos nombraste. Sí. Los creadores tienen, el profesor Ricky Flex, de Flexible, lucha contra dos personas que quieren destruir las creaciones de los creadores, que son Roca y Testa. Roca, duro, y testarudo. Entonces, él tiene a CC. Sí. CC es su alter ego, que es una abejita. Como un Pepe Grillo. Sí, como un Pepe Grillo. CC viene de creer para crear. Ajá. Si vos no crees en vos, jamás vas a poder crear. Si vos no crees en vos, jamás vas a poder innovar. O sea, es condición necesaria creer. Bien. Creer para crear para crecer, creando en clase y celebrando el conocimiento. Cuando yo pensé a CC, tenemos que volver a celebrar el conocimiento. Es inconcebible que la gente no lo sé, el aula tiene que ser una fiesta. Pero esa salida del aula al mundo real de los adultos en 5º año, en adolescentes que están en el último año, fíjate que ¿cuál es mi preocupación? Que nosotros hablamos habitualmente entre los protagonistas y las víctimas. El que se hace la víctima, el que está todo es la culpa del otro, la pasa mal, o el protagonista. En el medio hay que tener cuidado porque están los protagonistas del parecer, ¿sí? Que son como los sofistas.
saben de todo pero no hacen nada. O sea, Sí. ellos opinan, son grandes opinólogos, pero de hacer y transformar, ¿sí? Fundamentalmente el niño, transformar su calidad de vida, la de los suyos, su lugar. O sea, nosotros tenemos que sacar niños autónomos, transformadores. El gran planteo que hoy nos estamos encontrando es con una palabra muy nueva, que no es nueva, pero que es importantísima para pensar, que es el sinsentido. ¿Viste cuando los niños te dicen, los ninis, ni trabajan ni Sí. estudian? El vacío existencial, Sí. que es un tema muy fuerte, muy La pesado. falta de motivación. La falta de motivación y de emoción. Y de emoción. De emoción. Ante de el emocionarse aprendizaje, sí. ante la vida. Ante la vida. Ajá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se enseña a tener a encontrarle sentido a la vida? ¿Cómo se enseña a resolver el problema del vacío existencial? A que no haya un vacío existencial. Todo vacío se tiene que llenar. Y lo puede llenar con cosas lindas o lo puede llenar con un embarazo, por ejemplo. Por eso las tasas de embarazo en niñas tan Sí. jovencitas. Porque hay un vacío existencial. ¿Para qué estoy yo acá? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el sentido para que yo esté acá? Si tenemos tantos chicos que no encuentran sentido a la vida, ¿cómo hacemos para que le encuentren sentido? Si tenemos chicos que no tienen voluntad, ¿cómo hacemos para ¿Cómo que...? hacemos? Bueno, Nietzsche decía que la voluntad es la tensión entre el ser y la nada. Mi hipótesis es que en la época de Nietzsche te morías a los 35, 40 años y estaba tan cerca la muerte y la muerte giraba tanto. Hoy la tiene negada la sociedad la muerte. Entonces, para mí, la voluntad es la tensión entre el ser y el potencial de ser. Si yo creo que puedo transformar este mundo, si yo creo que puedo hacer un programa de conversaciones como vos crees, obviamente que vas a tener la voluntad de entrevistar y arrojarte en cada entrevista, como te estás arrojando. Aparece otro tema muy importante, que es salir de la zona de confort. Es una frase un poco repetida. A ver, ¿qué Muy estás diciendo? repetida, Sí. pero- Y gastada, a ver. Pero vamos a hablarla de este lugar. Salir de zona de confort es... Vos tenés sinapsis. Vos imaginate que vos tenés una ideósfera. La ideósfera es la cantidad de ideas de la gente que es parecida a vos. Sí. Esos son los otros. Sos vos con los otros, que son otros pero son cercanos a Claro. vos. Después está la otredad, Bien. que son los otros que no son parecidos a vos. Sí. Que tienen otra ideósfera. Sí. Es importantísimo para el trabajo neurocognitivo de una persona saltar de tribus en tribus. Sí. Entonces vos estás en una ideósfera, ¿sí? Y para poder, porque no hay una verdad, hay perspectivas de verdades. Entonces, ¿cómo logramos tener estas perspectivas? Saltando ideósfera. Entonces, salir de la zona de confort si no te gusta por el lado de que es muy repetitiva y lo comparto, es pasar de ideósferas en Si ideósferas. ser digamos, anfibio, poder moverse entre tribus distintas. entre tribus distintas, que Claro. lo que te va a hacer es entrenar Claro. el mundo neurocognitivo que te construye. Pablo, otra de las cosas que señalaste en tu primera intervención fue el tema del lenguaje y de las palabras. Vos tenés una particular mirada acerca del impacto que tiene el empobrecimiento de esa riqueza lingüística en los niños y en su porvenir ya como adolescentes y adultos. En general nos planteamos el problema de la comprensión lectora a partir de las pruebas estandarizadas. Ahora, es muchísimo más profundo el asunto, Muchísimo ¿no? más profundo. ¿Cómo lo ves a esto? Muchísimo más profundo. Mira, acá lo que la familia tiene que visualizar es que se logró todo aquel día que mamá le leyó el libro, mamá, papá, habitualmente era mamá en otras épocas que te leían libros cuando vos de 2 a 5 años, tenés una biblioteca en tu casa y cuando el niño toma su propia decisión de ir a agarrar un libro sin que se lo lea ni él leerlo, bueno, habrás logrado, como dice Horacio Flaco, empezar es haber recorrido la mitad del camino, habrás logrado un gran paso en la humanidad. El problema es cómo están los chicos hoy. Hoy las familias son monoparentales. Salen a trabajar, llegan, no hay Agotadas, palabras, sí, sí, agotados. sí. La Sí, sí. televisión baja el lenguaje para hacerse costumbrista, porque tiene que bajar el lenguaje, entonces el lenguaje es también muy pocas palabras. Entonces, ¿de dónde se obtienen las palabras? De lo que hablas con papá y mamá, ahí se empobrece. Bueno, todo este tipo de cosas, no leo libros, miro el video. El video, a diferencia del libro, el libro se imagina.
el video se interpreta. Yo hasta podría no escuchar ni una sola palabra y entender lo que está pasando porque es viene acompañado con la imaginación. Cuando yo estoy leyendo un libro de literatura, lo estoy creando, lo estoy imaginando y estoy forjando esas sinapsis de palabras, las estoy forjando en mí y entran en mi léxico activo y mi léxico pasivo. ¿Qué pasa con un niño? Vamos a ver la cantidad de palabras, vamos a discutir de la cantidad de palabras. Un niño de 2 años tiene aproximadamente 100 palabras. Un niño que abandona la secundaria, porque vos me hiciste la pregunta de las secundarias de los chicos que terminan la secundaria, pero sepamos que en Argentina el 50% de los niños abandonan la secundaria. Un niño que abandona la secundaria tiene 2.500 palabras aproximado, todo esto es aproximado, 250 activas y unas 2.250 pasivas. La diferencia es que la activa es lo que uso para expresarme y las pasivas que son las que uso para comprender. Para leer un diario necesito 4.000 palabras. Estamos mandando a votar chicos que pueden entender pero no comprender, que no es lo mismo entender y comprender, ¿no? Tiene, digamos, la comprensión, por eso cuando hablamos de comprensión lectora, tiene muchos más condicionamientos que el entender. Puedo entender cómo funciona la calle, pero capaz que no comprendo lo que es una sociedad. O sea, hay muchas más cosas más profundas que hay para plantear. Entonces, imagínate... Y un chico que termine efectivamente el secundario... ¿de 10.000 palabras. 10.000 palabras. Y que es una familia promedio hablando. Y vos pensás que con 10.000 palabras... Imagínate esto. A ver. Si vos tenés 250 palabras, ¿no? Sos un principiante de una lengua. Si vos tenés 250 palabras de inglés, sos principiante. Podés solo pedir, me da algo de comer, puedo ir hasta el lugar... Sí, expresiones muy básicas. Muy básicas. Sí. No comprendo nada de lo que está pasando en el país. Sí, sí. En ese punto es la preocupación en general cuando uno analiza el bajo rendimiento de los chicos en las pruebas nacionales o internacionales en el tema de comprensión lectora es, bueno, ¿qué problema de las capacidades de razonamiento para comprender las realidades, para comprender cuestiones muy básicas para el mundo del trabajo, para moverse en la sociedad? Pero no es solo el campo de lo racional cognitivo lo que está afectado. ¿Cuál otro campo está afectado? Las emociones. Las emociones. Porque es importante y serio ese punto. Es casi, te diría, que lo tenemos que... Es casi una causa nacional. A ver. Porque primero te voy a decir una cosa. Cuando vos tenés un PhD, un chico que hace un doctorado, puede tener 60.000 palabras en su léxico pasivo y activo. Y acordate que tiene 2.500. Entonces, ahí lo que pasa es que el niño no comprende nada de lo que está conversando con esta otra persona que tiene 60.000. Sí, hay una brecha enorme entre esos dos sujetos. Esa es la brecha. Claro. La grieta. La grieta. La otra grieta es chiquitita así. Claro. Esta es la grieta. Claro. La grieta profunda de nuestra nación está dada por un niño que entonces, ¿qué pasa? Yo no te entiendo a vos. Vos no me vas a entender a mí. Y armo un argot. Claro. Armo un lunfardo, armo un lenguaje que viste que muchas veces te pasa con esto, que vos escuchás cosas que no entendés ni de qué hablan. Ñeri, amigo. Te voy a contar una anécdota que viene muy a cuento. Hace unos 2 años, en un semáforo, me roban, me asaltan. No le entendía al joven que me estaba robando qué me estaba pidiendo. Exactamente. No le entendía, era imposible comprender su lenguaje. Por supuesto, la actitud era de un asalto. Claro, vos pero lo que me decía, te manejabas no por su entendía. movimiento. Exactamente. Bueno, mirá, hace poco salió un programa que tuvo un tratamiento a este tema, que es Un gallo para Esculapio, creo que fue. Sí, es un programa muy actual, que tuvo mucho éxito. Y en un momento Brandoni le pregunta, ¿por qué me hablas así? Claro. Digamos, ¿por qué estás que no te comprendo nada? Claro. Es que ellos están armando su propia lengua. Porque yo no te comprendo, vos no me vas a comprender a mí. Pero entonces, ¿qué cohesión social vamos a tener? ¿De qué país estamos hablando? Claro, y ahí viene a cuento la primera observación que hiciste, esta idea de que la escuela debe ser el gran constructor de cohesión social, y es en términos de lenguaje. Es en términos del lenguaje. Claro. Porque no es tanto en términos de la ciudadanía clásica de el acto escolar representando a San Martín y comprender cómo se construyó el Estado Nacional, sino es mucho más clave y profundo y específico a la humanidad, que es la capacidad de construir lenguaje, ¿no? Construir lenguaje, construir mi mundo. Imagínate que yo te digo a vos, mira, me siento triste. ¿Sí? Es todo un tema eso. Capaz que y vos me lo planteás, me siento triste. Ahora, si me hace en realidad, no tenías esta palabra, pero en realidad sentirte triste te sentías frustrada. Claro. Es otro mundo distinto. ¿Estás frustrado? Sí, ¿por qué? Claro. No, por el trabajo. Cambia de trabajo.
Ahora, me siento triste, no es lo mismo que me siento frustrada. Sí. Tengo ira, no es lo mismo que te odio. Sí, estoy irritado, no es lo mismo que estoy enojado. Claro. Todas estas palabras nos constituyen esto que dijiste vos, que no es solamente un problema del pensamiento, sino es un problema de las emociones. Entonces, obviamente, que esto no la sabés resolver, y no lo sabés resolver, ¿qué haces? Porque no tenés ni las palabras para resolverte vos, para conectarme con el otro, claro. Y invisibilizo la otredad, aquel otro que no es igual a mí. Y hasta se transforma en un enemigo. Claro, porque cuando no tengo palabras es muy difícil esa relación con el otro. Es casi imposible. Es imposible. Digamos, Solo me queda la violencia, ¿no? Con el otro. Cuando se reduce el lenguaje, claro, y se repite, lo que se da es violencia. Vos mirá, cuando pasan las relaciones, cuando se enojan en estos programas de televisión, que se enojan y se dice, sí, la mujer de un futbolista, sí, no importa, sí. Y dice todas malas palabras y siguen con la misma, claro, mala palabra y todas dicen lo mismo. La mamá que le pegó a la maestra, si miran el video, solo dice una palabra, sí, femenina, una mala palabra femenina, que se la pasó repitiéndola todo, claro, el tiempo porque no tienen más lenguaje. No tienen más recursos. Y entonces, ahí tenés un problema que no pueden resolver un conflicto. No pueden producir una conversación. Pablo, lo interesante es que tanto en la idea del aprender a aprender y de esta relación muy activa y muy profunda con el conocimiento, la emoción en esa experiencia del aprender es clave, y la emoción en la construcción del lenguaje para relacionarme de una manera más interesante emocionalmente con el otro también. Es decir, la emoción que ha estado tan fuera de los procesos de comprensión de lo que sucede en la escuela tiene que volver al aula de alguna manera. Tiene que volver al aula. Por eso yo digo, utilizo la palabra vitalización áulica. Hay que darle vida de nuevo. Claro. O sea, se dice de la escuela que es una cantidad de conversaciones curriculares. Y no es cierto. La escuela no se conversa. Conversar es el arte de escuchar. En la escuela se habla, la humanidad ha sido hablada y la escuela es espectacular, ha sido espectacular, ha producido un proceso de alfabetización espectacular. Lo único que el mundo está cambiando y la escuela tiene que acompañar ese cambio. O sea, tenemos que conversar, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es si el conocimiento se transmite o se co-construye. O sea, el conocimiento, ¿cómo se genera conocimiento? No un conocimiento en las alturas, sino un conocimiento en los alumnos. La palabra educación viene de educare o educere, la podemos dividir. Uno es incluirte lleno, otro es traigo. Ahora, cuando yo te digo educare, el sentido lo da el maestro. Cuando yo te llevo a educere, a sacar, el sentido lo da el alumno. Y si el alumno da sentido, al darle sentido a lo que aprendo a encontrar el sentido de la vida. Porque no podemos empezar la clase sin darle sentido a aquello que aprendemos. Pablo, hay otro lugar común en el que se insiste mucho, es la idea del emprendedurismo, del espíritu emprendedor. Si se nace o el espíritu emprendedor se desarrolla. ¿Uno podría decir, tengo un emprendedor dentro mío? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu visión sobre esto? Mi visión, no. De hecho, yo tuve que modelizar mucho por ser el creador de la cátedra. Uno como profesor tiene una responsabilidad muy grande, porque yo puedo agarrar a decir, y es muy fuerte lo que vos preguntás, porque casi toda la bibliografía se pregunta si el emprendedor nace o se hace. Ni se hace, a mi visión, ni se nace. A ver. Se encuentra. El emprendedor se encuentra en el arrojo. O sea, es un estado. Es un estado emprendedor, no soy emprendedor. Mientras no estás emprendiendo, no sos. Claro, es como decir, sos inteligente. Bueno, no sé, qué sé yo, en algunos casos estoy inteligente, en otros no estoy inteligente. O sea, qué interesante esa diferencia entre ser y estar, ¿no? Ser y estar, Estar es ponerlo en actos. Mientras no lo pones en acto, es el verbo, no sos. Es la acción. Es la acción. Entonces, es un sos dependiendo de si lo estás haciendo o si lo estás haciendo. Exactamente. Y eso abarca mucho más que lo que se cree que es el emprendedor desde el punto de vista de crear un negocio. Sí. Emprendés construyendo tu familia. Una mamá que construyó una familia es una gran emprendedora. Claro. Es aquella que hizo que suceda, ¿sí? Una familia. Claro. Es una creación. Por eso yo llamé los creadores. Claro. Porque lo que privilegio es... Primero, hay mucha gente que dice que no importan las ideas. No, importan y mucho. Hay que promover las ideas en los niños. Hay que promover sus ideas. ¿Por qué? Porque la idea está en el orden del manifiesto. La inteligencia es hacer que las cosas sucedan. Pero
Hay una frase que es muy aleccionadora para todos. Ningún viento es bueno en la navegación, decía Séneca, si no sé a dónde ir. Y las ideas es lo que te guía hacia dónde ir. Si no tenés ideas, hacia dónde ir. Entonces, la pregunta, ¿estamos estimulando a los niños que crean en sí para sacar sus propias ideas? Hay una frase que muchos padres decimos, es bueno en matemática. Es un poco esto que vos decís, es bueno en matemática en la medida en que se arroje a intentar aprender, comprender, a transformar ese conocimiento en soluciones concretas, prácticas, en principio problemas. La calidad de vida es de propia, en su propio margen. Después obviamente vamos creciendo, algunos se van desplegando más, el potencial de ser. Viste que te dije ser y potencial de ser, lo quiero representar rápido. Ser, yo te digo, si aprieto un huevo, ¿cuál es el ser? No sé, a ver. Yema y clara. Ok. ¿Estamos? Lo aprieto. Sí. Ahora, si yo le incubo, ¿qué hay? Una gallina que pone más huevitos, ¿sí? Que tiene más gallinas, que pone más huevitos. Sí. Entonces, el ser y el potencial de ser. Incluso puedo decirte que dentro de un huevo hay yema y clara y también está el alimento de toda la humanidad en su extremo. Entonces, eso es ser y potencial de ser. Imagínate que hay una gomita. Si yo a los chicos no les desarrollo el potencial de ser, pierden la voluntad. Pablo, yo les había prometido que era un distinto. Pablo, muchísimas gracias. Muy rica esta conversación. La seguiremos seguramente en otro momento. No puedo parar de decirte que aparte de admirarte mucho, creo que ayudas mucho al ecosistema de la tecnología y la educación. Bueno, te agradezco muchísimo, Pablo. Fue Pablo Aristizábal en Conversaciones de la Nación.